Hoy el tema del que vamos a hablar es lo cognitivo y lo ignorante. ¿Mm? Que voy a comenzar con esto que también escribí en el blog, que me llamaba la atención que este tema surgiera ahora en el alma, en el tema de lo emocional, cuando en realidad me daría la impresión de que esto es un tema mental. Cuando hablamos de cognitivo, hablamos de pensamiento, ¿no? Me daba la impresión de que qué raro hablar de esto ahora, cuando para mí es algo mental. Pero en el blog lo explico el por qué. Y básicamente tiene que ver con que todo lo que nosotros interpretamos y entendemos del mundo, no lo hacemos primero por la mente, lo hacemos por el filtro del sentimiento y la emoción. Bien, vamos a entender entonces qué es cognitivo e ignorante. Bien, cognisciente, digamos la palabra. Tanto cognisciente como ignorante son dos palabras que vienen de un término que es gnosis. Gnosis. Habrán escuchado seguramente la palabra gnosis porque hay algunos grupos de estudio que se hacen llamar gnósticos, ¿sí? Y son personas que básicamente tienen ese nombre porque son estudiosos. Lo que hacen es estudiar un poco de todas las cosas, de lo que sea, de cualquier cultura, de cualquier filosofía, de cualquier religión, de cualquier temática que sea nutritiva para la conciencia del ser. Los gnósticos van a leerlo, a absorberlo, a estudiarlo, a trabajarlo, ¿sí? Entonces, de ahí viene el concepto del griego antiguo de el saber, el conocimiento, que era la gnosis, con G al principio. Bien, entonces, ¿qué sería la cognosis? ¿Sí? Cognosis, obviamente, todos conocemos el conocer, ¿sí? Conocer algo sería justamente las palabras de co, que es unir, juntar, y gnosis, que es diferentes conocimientos y sabiduría. Entonces, conocer es cuando yo logré unir diferentes conceptos y sabidurías en mí. No sé si necesita una palabra así. Entonces, de esta palabra, de conocer, viene también cognitivo, ¿sí? En algunas palabras le sacamos la G, en otras se las dejamos en español. Entonces, cognitivo tiene que ver con aquel concepto de poder unir todos los conocimientos, ¿sí? Por eso el proceso cognitivo tiene que ver con asimilación de conocimientos en uno. Asimilar información en uno. Eso sería el proceso cognitivo. Bien, y por el otro lado tenemos la palabra innocere. Innocere, ¿sí? Significa lo que no puede conocer, lo que no nocere, lo que no descubre, lo que no mira, ¿sí? Las diferentes partes, lo que no unifica las cosas. Entonces, nosotros en español a eso le decimos ignorante, y de in y nocere, ignorante o ignorancia, ¿sí? De ahí viene la palabra ignorancia, que sería justamente lo contrario al conocimiento, al cognitivo, ¿sí? Básicamente la ignorancia sería no tener la capacidad de unir conocimientos, ¿sí? No une conocimientos, no mira conocimientos, no absorbe conocimientos, ¿sí? Eso es lo que significaría ignorante. Bien, entonces, ¿qué significaría? Significaría que el proceso cognitivo está hablando de ver diferentes cosas, diferentes conocimientos y unirlos para darles una lógica, ¿sí? El proceso de ignorancia o de lo incógnito, ¿sí? Si lo cognitivo es
unir diferentes conceptos hacia el saber interior, incógnito o ignorante, ¿sí? Tendría que ver con todas esas partes que desconozco, que no sé, que no logro descubrir ni entender, ¿sí? Bien, y acá tenemos también otro concepto que con el tiempo se refiere a otra cosa, ¿sí? Que sería el agnóstico, por ejemplo, ¿no? Que mucha gente dice, yo soy agnóstico. Mi abuelo decía que era agnóstico. No era agnóstico, pero conceptualmente no es agnóstico. Pero ¿a qué se refiere con agnóstico? A significa sin, y gnosis significa conocimiento. O sea que agnosis, agnóstico, significaría que no me interesa el conocimiento, no tengo conocimiento, no sé nada de todo esto, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque la gnosis durante mucho tiempo se le relacionó con la espiritualidad, con la filosofía, con el tratar de entender las cosas trascendentalmente, o, ¿cómo se dice esta palabra? Trascendental o... ay, no me sale. ¿Cómo se dice cuando algo... Bueno, en cierta forma, el metafísico. Eso, gracias. Gracias, ahí lo leí. Metafísico, eso. O sea, básicamente lo que hace la gnosis es tratar de darle una lógica a todas las cosas que están separadas. Y esa lógica es metafísica, no es física, ¿sí? Porque es filosófica. Entonces es metafísico. Por lo tanto, a la gnosis se le atribuye un conocimiento metafísico del estudio, ¿no? Por lo tanto, el agnóstico considera de que no hay un aspecto metafísico, que solamente existe lo que se ve, ¿sí? Entonces, no se pueden entender la conectividad de las cosas, porque las cosas no están conectadas, las cosas son lo que son separadas, ¿no? Eso sería un gnóstico. Bien, teniendo en cuenta estos conceptos, entonces, vamos a tratar de entender lo que significa cómo yo adquiero la información, cómo yo recibo esa información. Y básicamente, justamente nuestra civilización considera que la forma en que yo recibo la información es física, ¿sí? O sea, agnósticamente. ¿En qué sentido? En que yo tengo que leer un libro, tengo que experimentar algo, tiene que ser físico, ¿sí? Y coherente, cognitivo, ¿sí? Para que yo pueda asimilar algo. Sin embargo, la forma en que yo asimilo información no es a través de la física, sino a través de la metafísica. ¿Qué es metafísico? Recordemos el concepto meta. Meta significa más allá, ¿sí? Una meta, cuando me pongo una meta de algo, significa más allá. Metafísico significa más allá de lo físico, ¿sí? O sea que va por encima de, mucho más lejos de, ¿sí? Entonces, la metafísica lo que explica es cómo las cosas están conectadas a través de algo que no se puede entender desde la lógica de la física. Algo que lo cognitivo no logra entender muy bien, ¿sí? Porque que nosotros hoy no logramos entender muy bien por el hecho de que creemos que para pensar, para absorber información, lo tengo que hacer desde cosas lógicas. Por eso lo adjudicamos a la mente. Adjudicamos el proceso cognitivo a la mente, cuando en realidad tiene más que ver con la metafísica. ¿Y por qué digo que el proceso de cognición, el proceso cognitivo, comienza a partir de la metafísica? Porque la metafísica tiene que ver con lo sentimental, ¿sí? Tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro ser de ordenar en su interior información que recibe a través de los impulsos emocionales. Todo lo que nosotros recibimos del medio que nos rodea es un impulso emocional. Ese impulso emocional genera una descarga sensorial, y esa descarga sensorial es lo que llamamos sentimiento. El sentimiento es lo que le da lógica a la información que recibo, ¿sí? Y esa información, que va a tener una lógica a través del sentimiento, es utilizada por el cerebro para interpretar realidades después. Es decir, que en realidad el proceso de entendimiento no se da en el cerebro, se da en el alma, se da en la emoción, ¿sí? Que es lo que normalmente los gnósticos llaman metafísico, ¿sí? Porque no le pueden dar una explicación física.
porque no está basado en las leyes de la física. ¿En qué sentido? En que un humano, por ejemplo, un conjunto físico de átomos, pero un humano puede hacer poesía, puede imaginar, y eso no se puede explicar con la física. No hay forma de explicar a través de la física por qué el conjunto de átomos puede generar poesía, por ejemplo. Eso sería el concepto metafísico del alma. Por lo tanto, la información que recibimos del mundo externo no es procesada primero por el cerebro, sino que es interpretada primero por emoción, por el sentimiento. Y como es interpretada por el sentimiento, por lo que siente el ser, ¿sí? Significa que el proceso cognitivo es emocional. Y es por esto también que el gran porcentaje de información que nosotros adquirimos en nuestra vida como aprendizaje se produce emocionalmente. No se produce mentalmente. Como siempre hemos dicho, andar en bicicleta no es mental. Se produce por la emoción. La emoción es la que me recuerda cómo hacerlo. Lo que más me gustó aprender en la escuela no es porque me gustaba el tema, es porque el entorno en el que estaba me gustaba. Tal vez el profesor, la profesora, había alguna manera en que emocionalmente esa información entraba mejor en mí, ¿sí? Todas las cosas que normalmente nosotros, normalmente todas las cosas que hemos ido aprendiendo en nuestra vida, que asimilamos más que nada, está relacionado al proceso emocional y sentimental, más que al mental. Es por esto que la mayoría de las cosas que logramos asimilar en nuestra vida están por la emoción. ¿Y por qué por la emoción? Porque uno podría decir, bueno, pero yo también puedo aprender cosas solamente por estudiar, ¿no? No. Una cosa es memorizar. Eso sí es algo del cerebro. La memorización, el repetir una cosa porque, ¿sí? La Revolución Francesa fue en 1789. Eso es a base de repetición. Y el cerebro lo que hace es acumular datos repetitivos. Pero eso no se interpreta como asimilación, se interpreta como almacenamiento de información. Lo que se aprende es lo que después se sabe comunicar, lo que se siente a la hora de comunicarlo y lo que me emociona a la hora de decirlo, ¿sí? Básicamente, cuando yo siento la información, la persona que comparte lo que sabe, se emociona al compartirlo, de una forma u otra, ¿sí? La información está directamente ligada al pulso de emoción. Porque la emoción es como si fuera algo morse constante, ¿sí? La emoción es la que va escribiendo, la que va escribiendo la información. Entonces, cada golpecito de este, ¿cómo se dice? De este código morse, ¿sí? Que va haciendo constantemente así, es un pulso eléctrico de la emoción, ¿sí? Que va grabando la información dentro del ser, ¿sí? Por eso realmente se aprende mediante la emoción. Se memorizan datos, pero se aprende mediante la emoción. Y puede ser una emoción positiva o una emoción negativa la que registra información. Bien, entonces es por esto que hoy el concepto de yo soy decía, hay que entender que lo cognitivo y lo ignorante pasan por el nivel emocional. Bien, entonces, ¿qué hace el proceso de cognición? El proceso de cognición es que todas esas cosas que estaban fuera, separadas entre sí, todos esos conocimientos separados, se asimilan y se integran creando uno solo, que se llama sabiduría. La sabiduría surge a través de la capacidad de mi ser emocional de conectar los diferentes datos y conocimientos como un único paquete. Cuando yo tengo las cosas delante, ¿sí? Yo tengo las cosas delante, los diferentes conocimientos, los veo, están ahí, ¿sí? Cuando yo veo estas cosas que están delante y las busco para absorberlas y unificarlas en mí, se llama proceso cognitivo. Pero cuando yo tengo todas esas cosas delante de mí, pero decido agarrar una sola y no me importa el resto, ¿sí? Se llama proceso de ignorancia. ¿Por qué el proceso de ignorancia se da cuando
elijo uno solo y niego los otros? Porque ignorancia es justamente estar fuera del conocimiento. Bien, entonces ignorancia básicamente es ignorar. Ignorancia básicamente es ignorar algo que sé que está ahí, pero que lo ignoro. Es cuando decimos, por ejemplo, calentamiento global, ¿no? El calentamiento global está ahí, se puede vivir, lo estamos viviendo, hay pruebas en todos lados. El que básicamente dice que no existe calentamiento global está ignorando un montón de datos, ¿sí? Entonces, básicamente está negando una gran parte de la realidad. Bien, una cosa es decir es ignorante, otra cosa es decir desconocedor, ¿sí? Fíjense que viene de la misma raíz, ¿sí? El que desconoce no sabe los datos que hay ahí, no los puede ver, no los sabe. Entonces no es ignorante, es desconocedor. Cuando yo le doy los datos, esa persona puede elegir ser conocedor o ser ignorante. ¿Se entiende la diferencia? Bien, entonces tener en cuenta esto, de que no se le puede decir ignorante a alguien que no conoce las cosas, ¿sí? Ignorante es aquel que tiene la posibilidad de conocer y aún así lo niega. Entonces, otra de las cosas que vienen de esto es que nosotros hoy, en nuestra civilización actual, estamos viviendo el mayor periodo de ignorancia. ¿Por qué? Porque antes no teníamos información. Hasta hace unos 200, 300 años atrás, la gente era desconocedora, ¿sí? Desconocía las cosas. Hoy la gente es ignorante, muy diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy tenemos la posibilidad de acceder al conocimiento. Hoy tenemos internet, hoy tenemos un montón de información, pero decidimos no usarla. Por eso somos una civilización ignorante. Somos la civilización de la ignorancia, porque aún así, teniendo los datos, teniendo la información, decidimos negar. Y esto es lo que hace que también haya un efecto rebote de todo esto, haya un efecto, ¿cómo se diría? Un efecto extraño. ¿En qué sentido? En que desde hace justamente 300 años, la información en la escuela, desde que empezó la escuela hace 300 años, en la escuela se nos da la información en un libro y se nos dice, acá están las respuestas, ¿sí? Desde hace 300 años hasta el día de hoy se sigue entregando la información masticada, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Que preparó una civilización durante 300 años de un pueblo que no es capaz de hacer un proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque en lugar de tomar información y crear la sabiduría dentro, ya te dan la sabiduría en un libro y te dicen, trágatela. Entonces, hace 300 años que la civilización no sabe hacer un proceso cognitivo. ¿Y esto qué hace? Que hoy tengamos tanta información en Internet que hay que aprender a discernir. Y como ya no sabemos cuál es la verdad, como en la escuela nos decían, esta es la verdad, ahora en Internet no sabemos cuál es la verdad. Entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Niego. Normal. ¿Se entiende por qué somos una civilización de ignorantes? Por la escuela. Es por esto que nuestra civilización es de ignorantes. Porque la escuela nos estuvo preparando para ser ignorantes. Le salió mal. La escuela lo que quería es que seamos conscientes. Y salió mal. ¿Por qué salió mal? Porque no echemos la culpa a un sistema que nos quiso controlar. Vamos a relajarnos un poco, no echémosle la culpa a nadie, ¿sí? Respiremos profundo. No hay ningún sistema que nos haya querido controlar a través de la educación. Simplemente la educación salió mal. ¿En qué sentido salió mal la educación? De la misma forma que ustedes, padres, ¿sí? O ya en un futuro, lo que sea, le dicen a sus hijos, no toques eso que te vas a quemar. ¿Vieron eso? Todos lo habrán hecho, ¿no? Me imagino, ¿no? Cuidado que te vas a caer. No te subas a la mesa porque te vas a caer. Te vas a hacer mal. Cuidado, te vas a caer. No hagas eso, te vas a quemar. ¿No les pasó eso en su vida? ¿Era el gobierno diciéndoles, te vas a caer? ¿Era el gobierno que decía eso o era mamá y papá? Bien,
Entonces, les pido por favor, porque veo que hay mucha gente que echa la culpa al capitalismo, a la religión, ¿De dónde viene el capitalismo? ¿De dónde viene la religión? De la familia, ¿sí? Vamos al origen de todas las cosas. No podemos echarle la culpa a un sistema externo, porque los sistemas surgen por personas surgen por familias, ¿sí? Entonces, no echemos la culpa a un sistema social o a un grupo extraterrestre o a lo que sea, cuando todos los problemas surgen porque son personas que crean eso. Y esas personas son individuos. ¿Y esos individuos de dónde surgieron? De familias, ¿sí? Es algo natural. Entonces tengamos en cuenta que siempre todos tratan de hacer lo mejor para todos. Y a veces ese mejor para el otro es lo peor, ¿sí? Pero lo que para uno es lo mejor, para el otro es terrible, ¿sí? Entonces, todas las personas que han tratado de conquistar o dominar a alguien en la historia ha surgido por una creencia familiar de que esa era la mejor manera, ¿sí? Básicamente surge por esto, ¿sí? Entonces es en nuestra propia vida diaria donde construimos esta forma de cognición. Entonces, tengamos en cuenta, ¿sí?, de que el proceso de ignorancia nos lo hemos creado nosotros mismos. El proceso de ignorancia que ha generado el sistema escolar es un sistema en que se nos ha querido obligar a saber, porque durante mucho tiempo no supimos. Entonces, todo lo que no supimos durante siglos se nos quiso meter en la cabeza en 5 años. Y ese es el problema. Ese es el gran problema que tuvo la educación. Se nos quiso meter todo junto. Entonces, nuestro cuerpo no lo toleró y por lo tanto niega situaciones. Nos acostumbramos a negar las cosas el día de hoy. Por lo tanto, lo que sucedió con la civilización actual es justamente un efecto rebote, un efecto contrario a lo que se buscaba. Hacer una civilización de personas que tuvieran todo el conocimiento generó una civilización de ignorantes. Fue un efecto rebote por no dar el tiempo del proceso de asimilación. Hay mucho más para hablar de esto, pero ya se me pasó un montón la hora. Para cerrar esta idea, ¿cómo se cierra esta idea? Para cerrar esta idea, el proceso cognitivo es emocional y por lo tanto necesitamos darnos un tiempo para asimilar la información, ¿sí? Básicamente, entender que la ignorancia es la negación de un conocimiento que está delante. Entonces la pregunta sería, ¿cuántas cosas han ignorado en su vida, sabiendo que estaban ahí? Todos somos ignorantes. Tengo demasiadas cosas en la cabeza para decir, pero me quiero callar. Si tenemos 270 días más, vamos a seguir hablando de esto. Bien, bueno, vamos entonces... Ay, por Dios, ya son 1:30. Bien, vamos a... vibración del día. La afirmación es: yo soy el flujo de la verdad. El código del día es la unidad. Todo lo que estaba separado ahora se encuentra en unidad. Todos los grados de la esfera, todo lo vivido en cada tiempo y espacio, se halla ahora en el uno, en el centro. La unidad es el concepto universal de que todo lo que existe no está en verdad separado, sino que todo lo existente es simplemente un holograma de una única partícula en intenso